Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es reconocer las relaciones existentes entre los poderes del Estado. Entonces vamos a conocer sobre el Estado y la democracia que hemos colocado de título, porque es importante observar por qué la democracia en este contexto es mucho más ahora como estamos viviendo en nuestro país, es importante dentro de este Estado de Derecho. Noticias de corrupción. Son demasiados casos de corrupción de autoridades. Si conversamos con mi mamá en el desayuno de una noticia que explicaba que hay varias autoridades que han sido condenadas y otras están en juicio de corrupción. Como ustedes ven a 4 jóvenes de un centro educativo que están viendo cómo las noticias de los periódicos hablan solamente de casos de corrupción. ¿Por qué las autoridades no cumplen la ley? ¿Cómo podemos ayudar a enfrentar estos problemas? Estamos eligiendo personas corruptas. El año pasado hicimos entrevistas a algunos vecinos y vecinas para saber sobre sus preferencias en las elecciones. A muchas de las personas entrevistadas solo les importaba que las autoridades realicen obras, no les preocupaba nada más. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo afecta a la ciudadanía? ¿Cómo responderías a la pregunta que hace la estudiante al final? ¿Consideras que las autoridades están enfrentando convenientemente el problema de la corrupción? ¿Por qué consideras que es así? ¿Qué rol tiene la ciudadanía en la solución de este tipo de problemas? Quiero que contestes todas estas preguntas por favor en el cuaderno y me las alcances para yo poder ver cómo es que observas tú todos estos casos. Es importante ver tu respuesta. Ahora sí, preguntémonos, ¿por qué es importante un Estado democrático? El Perú asume la organización y principios de un régimen democrático, pero entonces, ¿qué es un régimen democrático? Pues no, qué interesante preguntarnos sobre eso. Y la verdad es que un régimen democrático significa que reconozcas que existen división de poderes, que existen derechos, que las personas a las cuales nosotros tenemos que respetar y que todas estas personas están facultadas para participar en toda la toma de decisiones de los asuntos públicos. Quiere decir que van a poder opinar, protestar o van a presentar candidatos, o sea, poder armar partidos políticos. O indirectamente pueden representar o tener a representantes elegidos por ellos. Esto implica que en el régimen democrático los asuntos que son del Estado son asuntos públicos, es decir, que son de interés y de libre acceso de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué es importante entonces este Estado democrático? Primero porque garantiza los derechos que permiten la calidad de vida y la dignidad de las personas. A través de la Constitución se va a reconocer como principio fundamental la protección de las libertades, que son esenciales para todo individuo, como por ejemplo libertad de pensamiento, de credo, de religión, libertad de opinión, etc. Y de los derechos que permiten su desarrollo, como son por ejemplo la educación, la salud, la cultura, entre otros. Por eso es tan importante que se garanticen todos estos derechos. Segundo, promover que la ciudadanía participe en los asuntos de la comunidad. ¿Y cómo puede hacer eso? Por ejemplo, lo puede hacer eligiendo a sus representantes. Segundo, puede hacerlo fiscalizando las decisiones de esos representantes que ha colocado en algún tipo de gobierno, sea regional, local o nacional. Y asegurar la igualdad política, donde todos y todas puedan votar en igualdad de condiciones. Tercero, consolidar un Estado de Derecho. Eso significa que vamos a establecer los límites del poder de cada una de las instituciones del Estado, garantizando la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto importa muchísimo porque en nuestra Constitución vamos a observar que va a existir la división de poderes, que sería un claro ejemplo de consolidar este Estado de Derecho. Se organiza entonces a través de Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El objetivo es diferenciar e independizar esas funciones. Para consolidar el régimen democrático, un Estado necesita constantemente evaluar su actuar respondiendo las preguntas de si se está garantizando realmente los derechos de los ciudadanos, si se están generando condiciones suficientes para que ciudadanas y ciudadanos
participen de la toma de decisiones del Estado y no sean simples espectadores. Existe un control y vigilancia efectiva sobre quienes dirigen el gobierno o cualquier poder del Estado. Se promueve la vigilancia ciudadana de las acciones del Estado. Todas estas preguntas que podemos tener acá nos van a dejar pensando si es que de verdad existe un régimen democrático y el Estado necesita pues actuar en base a estas consignas. El Estado de Derecho es el conjunto de normas y procedimientos que rigen a todas las instituciones del Estado, también rigen a nuestra sociedad. Entonces es cómo nosotros vamos a poder organizarnos y vamos a permitir que se administre el Estado de la mejor forma. Se fundamenta en el reconocimiento de todos los derechos y por eso los colocamos dentro de la Constitución Política del Perú. También va a definir las normas de convivencia básicas y los diferentes términos de equilibrio de funciones de poder entre todas las instituciones del Estado. De ahí que las personas que elegimos para ocupar todos estos puestos en el gobierno nacional, sea regional o sea municipal o local, tienen una libertad limitada. ¿Y cuál es esa limitación que van a tener? Es la que te va a brindar justamente la Constitución Política del Perú y que también responde a acciones frente a otros poderes. El Estado de Derecho también exige un rol activo de la ciudadanía, como por ejemplo ejercer sus derechos e involucrarse en asuntos públicos. Esto demanda que las y los ciudadanos tengan un conocimiento suficiente sobre cómo funciona el Estado. Por eso es que tenemos que hablar un poco sobre la estructura y funcionamiento de este Estado. El Estado que nosotros vamos a tener va a estar dividido según la Constitución en el gobierno nacional, el Estado propiamente dicho, en poder ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos. En el caso del ejecutivo vamos a hablar, legislativo y judicial vamos a tener mucho tiempo para poder conversar en las siguientes sesiones. Pero en esta vamos a conversar un poco sobre los organismos constitucionales autónomos. Estos cumplen la función de regular al conjunto de instituciones del Estado. Y son importantes porque están designadas por la Constitución a partir de 1993 que se designó justamente estos organismos. Vamos a encontrar que vamos a tener 10 organismos específicamente instituidos y que nos van a explicar cuáles son sus actividades dentro de la Constitución. Bueno, el Ejecutivo está conformado por el presidente, 2 vicepresidentes y un Consejo de Ministros con 18 ministros y un presidente del Consejo de Ministros. En el caso del legislativo tenemos 130 congresistas y en el caso del Poder Judicial, bueno, tenemos una gran cantidad de jueces y vocales que están participando dentro de este poder. El Poder Ejecutivo va a tener gran cantidad de instituciones, por lo tanto, cada una de esas instituciones va a tener una cantidad de personas a su cargo. Pero hoy vamos a hablar sobre algunos organismos constitucionales autónomos. Como ustedes observan aquí tenemos a todos los que los podemos agrupar dependiendo de los hechos a los que se van dedicando. El Estado peruano fortalece su Estado de Derecho creando estas instituciones. Su objetivo es fiscalizar y regular a otros poderes en aspectos específicos a partir de evaluar y garantizar el cumplimiento de las leyes. Los que vamos a tener van a ser en este grupo. Por ejemplo, tenemos 3 que están dedicados a analizar la ciudadanía y procedimientos para defender a la ciudadanía, como es el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Tenemos 3 dedicados a administrar y regular aspectos de la economía, como es la Contraloría General de la República, Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, SBS, el Banco Central de Reserva del Perú o BCR. De igual forma tenemos 3 que están dedicadas a organizar los eventos electorales y una de ellas a tener la identidad de las personas. Entonces, ¿cuáles son estos? El Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y hoy en día, donde acá decimos Consejo Nacional de Magistratura, que elegía a los fiscales, a los jueces, ya no lleva ese nombre, ahora se ha cambiado por otra institución que cumple las mismas funciones, que es la Junta Nacional de Justicia.